Hola a todos. Hay veces que en una hoja de Excel nos interesa que cuando tengamos un determinado valor, este aparezca en otro color. Por ejemplo, si aquí queremos que en estas notas los valores inferiores a 5 aparezcan en color rojo, podemos dar un formato para que cuando esto suceda se nos cambie de color. Esto ya lo hemos visto en un par de vídeos que tenéis aquí los enlaces. Bien sea por un valor numérico o por un texto, eso lo podemos cambiar. En este vídeo un suscriptor me preguntaba que si se podía cambiar el color de una fila entera cuando tuviéramos un valor en una determinada celda. Bueno, pues esto sí se puede hacer. Y es muy fácil. Vamos a ver primero cómo cuando nos aparece un valor en una celda, por ejemplo, este valor, aquí se nos puede cambiar de color. Esto es lo que ya vimos en un vídeo anterior. Vamos a empezar por esto y así lo recordamos. Por ejemplo, yo selecciono esta celda y quiero que cuando este valor sea inferior a 5, me aparezca con un fondo rojo y el texto en blanco, por ejemplo. Selecciono la celda que quiero cambiar, voy a formato condicional y aquí vengo, si lo que queremos es que sea menor que 5, vamos aquí, es menor que, hacemos clic y damos aquí el valor que queremos que sea el límite, ¿no? Pues es menor que 5. Nos aparece con ese formato, pero nosotros lo podemos cambiar aquí en formato personalizado. Podemos cambiar el texto que en vez de que sea negro, que sea de color blanco. ¿Veis? Aquí no lo vemos, pero si pusiéramos otro, se ve aquí el color, ¿vale? Como es blanco no se ve. Aquí el texto en blanco y el relleno en rojo. ¿Vale? Damos a aceptar y nos quedaría así. Damos a aceptar aquí y ya está. Si aquí cambia cualquier valor, por ejemplo, este pongamos que es 10, la media es superior a 5, por lo tanto, aparece como lo teníamos. También le podría poner que apareciera en color verde si fuera igual o mayor que 5. Bueno, esto es lo que ya vimos en un vídeo que tenéis aquí en el enlace que se explica más detalladamente. Ahora queremos hacer otra cosa. Queremos hacer que cuando este valor sea inferior que 5, en vez de que esta celda aparezca en rojo, que aparezca el nombre del alumno. ¿Vale? Voy a quitar primero este formato que le he dado yo aquí antes. Vale, lo tenemos así sin ningún formato. Repito, este nombre que aparezca en rojo cuando este valor sea inferior a 5. Bueno, lo que tengo que hacer primero es, si el valor a cambiar va a estar en esta celda, pero la celda que se va a cambiar va a ser esta, yo selecciono la celda que quiero cambiar, ¿vale? Aquí. Luis, tendría que ir haciéndolo con todos los nombres, ¿no? Quiero que cambiar, que si esto es menor que 5, aquí aparezca en rojo. Selecciono la celda, formato condicional, y me voy a administrar reglas. Aquí aparecen todas las reglas que hemos puesto en la hoja o que tenemos seleccionadas, ¿vale? Le damos aquí a nueva regla y nos vamos aquí abajo donde pone fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Vale, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, esto vamos a elegir que sea esta celda. Cuando esta celda, he hecho clic, es la G7, aparece el símbolo del dólar porque es una celda fija. Esto lo podéis dejar así. La G7 sea menor que 5. Yo pongo aquí menor que 5. Esa es la condición que yo quiero poner para que cuando esta celda sea menor que 5, esta otra, que es la que he seleccionado antes, tenga un formato determinado. El formato lo aplicamos aquí. Voy a formato y voy a poner el mismo formato que antes, que tenga el relleno, el fondo rojo, y el texto, que en vez de ser negro, que sea blanco. Damos a aceptar. Vemos aquí que sea la G7 menor que 5 y va a aparecer este formato en la celda que tenía seleccionada. Damos a aceptar y lo vemos aquí. La fórmula G7 menor que 5, este formato, ¿dónde se va a aplicar? En la B7, que es esta celda aquí, la B7. Damos a aplicar y aceptar. ¿Veis? 4,25. Esto se pone en rojo con el fondo, con el texto en blanco. Si esto tuviera otras notas, al hacerme la media, esto no se pone en rojo. ¿Vale? Voy a cambiar esta nota y este valor, al ser menor que 5, esta celda me aparece en rojo. Bueno, pues además de esto, lo que podemos hacer es que aparezca seleccionada toda la fila. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí. He puesto formato a una fila. Y lo hacemos de la siguiente forma. Igual que aquí habíamos seleccionado la primera celda, yo aquí voy a seleccionar toda la fila. Hago clic en la primera celda,
pulso mayúsculas y con las mayúsculas apretadas hago clic en la última. Y tengo seleccionado todo esto, porque todo esto es lo que yo quiero que luego se ponga en rojo con el fondo blanco. Ese es el formato que yo voy a poner. Volvemos a formato condicional, administrar reglas, nueva regla. Nos vamos aquí a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, exactamente igual que antes. Y vamos a dar formato donde sea verdadero, es decir, ¿con qué valor me va a cambiar? ¿Con cualquiera de estos? No. Yo quiero que cuando me haga la media, cuando este valor sea menor que 5, sea toda la fila la que aparezca en rojo. Es decir, yo he hecho clic aquí y es la O7. O7. Me lo pone con el símbolo del dólar porque es una celda fija. Sea menor que 5. Cuando esta celda sea menor que 5, el formato, volvemos otra vez aquí, el texto lo voy a poner en blanco y el relleno, el fondo, en rojo. Me aparece de aquí el formato que he elegido. Damos a aceptar y aquí lo comprobamos antes de dar a aplicar. La fórmula tiene que ser igual que si O7 es menor que 5, es decir, O7 es menor que 5, va a aparecer este formato. ¿Dónde va a aparecer este formato? Desde la J7 hasta la O7, es decir, desde aquí hasta aquí. Va a aparecer todo este formato. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Volvemos a cambiar los datos para comprobar que está bien. Esto es mayor que 5, por lo tanto, o sea, esto no es menor que 5, por lo tanto, no se aplica el formato. Si cambio el número, esto es menor que 5, por lo tanto, se aplica el formato. Si yo quiero cambiar este formato, vuelvo a seleccionar toda la fila y en formato yo voy a administrar reglas. Esta es la fórmula que yo tengo aquí en esto que he seleccionado y puedo eliminar la regla y se quitaría ese formato. Aparezca aquí un número menor que 5, mayor que 5, no va a haber ningún formato, va a aparecer como en el resto de celdas. Bueno, pues aquí habéis visto cómo podemos cambiar el formato de una celda cuando tiene un valor, cambiar el formato de una celda cuando otra tiene un valor, o cambiar el formato de una fila entera, se puede hacer igual con columnas, de una fila entera cuando una celda tiene un valor. Esa celda también podía estar fuera de este rango de celdas que hemos seleccionado. Bueno, pues si tenéis alguna duda, me preguntáis aquí abajo. ¿Vale? Un saludo.